Muy buenos días, bienvenidos a La Brújula por Radio La Luna. ¿Cómo están todos ustedes? En este lunes 13 de abril del año 2020 y la hora oficial, ya se lo estoy diciendo, son las 12 horas, 1 minuto, casi 2 minutos. Estamos aquí en el Palomar, Morón, provincia de Buenos Aires, para toda el área metropolitana y para todos los que en la Argentina quieran escuchar este programa llamado La Brújula. El tiempo. Les voy diciendo que aquí la temperatura es de 20 grados, es probable que suba hasta los 21 grados, hay probabilidades de precipitaciones leves, 40% de posibilidades, viento de 5 kilómetros por hora, la humedad del 65%, un tiempo gris casi propio de las épocas que estamos viviendo, como en 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, aquí el tiempo lluvioso y bueno, en un momento gris, si usted quiere, por el día, pero al mismo tiempo por todas las circunstancias que nos están rodeando, que tienen que ver con esta cuarentena que se prolonga y se prolonga. Ya vamos a hablar del tema. Bueno, le damos los muy buenos días a todos los oyentes que se han quedado aquí después de escuchar el tango que uno tras otro nos deleitan antes de llegar a las 12 del mediodía. Todos los oyentes que entonces están enganchados a través de la antena de Radio La Luna, también a todos aquellos que nos escuchan por las aplicaciones en los celulares, aquellos que nos escuchan por internet, en muchísimos lugares del país. Le damos la bienvenida nada menos que con quien estoy aquí en el estudio, que es el gran operador de radio, Beto Perdomo. Muy buenos días, Beto. Le vamos a dar también los muy buenos días a Daniel de Abrantes, que nos ha hecho aportes para este programa del día de hoy en temas de educación y otras contribuciones que son fundamentales. Buenos días, Daniel de Abrantes. Y buenos días también, ese no se trajo hinchada porque tampoco está presente aquí en el estudio. De la misma manera que no está presente en el estudio quien hace toda la postproducción, buena parte de lo que son las transmisiones y también la producción de este programa, que es Daniel Pérez. Buenos días, Daniel Pérez. También le vamos a dar los muy buenos días a nuestra amiga, la doctora Mónica Colunga, que a través de Radio Fénix en Corrientes, quien enganche el 92.1 MHz, allí va a poder escuchar Radio Fénix, toda la programación de la radio, y ahora, al mediodía, lunes y martes de 12 a 14 horas, nada menos que La Brújula, que viene apareciendo casi desde sus orígenes del programa, allí nada menos que en una zona tan hermosa, tan querida, como es Corrientes. Y también le damos los muy buenos días a nuestros amigos Gustavo Figini, Elvio Yadanza y Alberto Muñoz en Uspallata, Mendoza, Radio La Paquita, la FM 88.9, a más de 2.000 metros de altura en la cordillera de los Andes, allí donde atravesamos esa cordillera para llegar a Santiago de Chile, y uno de los pasos por los que el ejército de los Andes pasó para liberar nada menos que al hermano pueblo de Chile. Quienes quieran rescatar la enorme cantidad de reportajes que ya hemos hecho, son cientos y cientos, debemos estar llegando a los 500, no tiene que hacer más que ir al canal de YouTube La Brújula en la Luna. Entra a internet, prende la computadora, entra a internet, busca YouTube, ahí pone La Brújula en la Luna y ahí empieza a recorrer y va a observar que es imposible que no haya algún protagonista de la vida política, económica, social, cultural, ambiental, social, que a usted no le interese escuchar, y ahí va a encontrar una enorme cantidad de reportajes que hemos tratado siempre de que sean de gran provecho para el que los escuche, porque si van a quedar grabados es porque nosotros le hemos permitido a cada uno de los entrevistados decir lo que ellos quieran decir. Nuestras preguntas tratan de descubrir qué es lo que anida, es decir, qué es lo que quiere decir el entrevistado. Nosotros no, digamos, fijamos nuestra posición en el programa, y por otra parte Mario Masitelli, quien conduce este programa, que soy yo, tiene posición política sobre una enorme cantidad de temas. No estoy aquí para confrontar con los invitados. Ellos exponen
y yo trato de que expongan de la mejor manera. ¿Para qué? Para que usted que está escuchando del otro lado pueda procesar lo que está diciendo el entrevistado y pensar si está bien o está mal y qué puede agregar usted a su acervo, digamos, a sus conocimientos, incluso a veces por contradicción. No, yo frente a esto que dice el entrevistado opino distinto. Pero entonces van a parar todas las entrevistas, que han sido todas muy amables, sin controversias, sin escándalo, que el escándalo siempre es atractivo, pero es vacío de contenido. Nosotros pensamos algo menos atractivo, pero más cargado de contenido. Entonces, allí usted puede ir al canal que creó Daniel Pérez, nuestro hombre en la postproducción del programa, y rescata una cantidad de material que es extraordinaria. Bueno, ¿qué nos tiene preocupados hoy? Bueno, el hecho de que la cuarentena se extiende y se endurece. Por ejemplo, en La Cava se dispuso el uso obligatorio del cubre nariz, boca y pera. Cuando salga de su casa, al supermercado, al transporte público, en fin, hablar con un vecino. No, con un vecino no se puede salir a hablar. Pero cuando tenga que salir porque efectivamente es indispensable que salga de su casa, lo mejor es quedarse en casa. Pero a veces hay que ir a comprar comida o algo, o un remedio o algo a la ferretería. Entonces, y no puede evitar estar a menos de 1,5 metros de otra persona, usted tiene que salir con un cubreboca. Quiere decir que hay 1000 formas de cubrírselo. Usted puede hacerse unas pantallas que se hacen con gaseosas o con envases de soda, se cortan y se ponen delante de la cara y le cubren toda la cara, ojos, nariz, boca, pera, toda la cara. Pero también puede hacerse un cubreboca, por ejemplo, con un pañuelo grande, lo dobla al medio, le pone un papel de esos de cocina, vuelve a doblarlo y le pone 2 gomitas por los extremos, lo dobla al medio y se engancha las gomitas de las orejas. Muy sencillo. Por internet usted puede encontrar muchas formas. Hay que hacerlo porque, fíjense que están pensando en multas de 80.000 pesos. Así que aunque alguien diga, Masita, miren de qué se está ocupando. Primero que yo creo que en la Argentina fuimos uno de los primeros que dijimos que había que usar esto. Incluso en este programa dijimos, hasta serviría un pañuelo al estilo de los cowboys norteamericanos, que nunca la protección es 100%. Pero si usted se hace un buen protector, no es el 100%, pero si el vecino tiene un buen protector, entre los dos se van a acercar al 100%. Y si mantienen una distancia prudencial, las posibilidades de contagio se reducen a una expresión mínima y entonces se puede andar con un grado de seguridad más alto. Página 12 ya está diciendo, el tapabocas va camino a imponerse en todo el país. Tarde piaste, pero está muy bien. Tarde, porque esto se debió haber hecho hace muchísimo tiempo. ¿Y qué ocurre? ¿Por qué Masiteri lo dijo tan tempranamente? ¿Porque acaso es un máster en tapabocas? No, porque Oriente, Asia, los países que fueron más efectivos, sin llegar a una cuarentena universal y obligatoria, lo que le exigía a su pueblo es estos tapa nariz, boca, pera, y si pudiera cubrirse toda la cara y si pudiera cubrirse toda la cabeza con un embudo, mejor todavía. Y entonces usted puede andar con cierto grado de seguridad, siempre manteniendo el resto de las recomendaciones. Hay que lavarse las manos, hay que estornudar sobre el pliegue del brazo, aunque si usted tiene tapaboca, eso lo va a proteger todavía mucho más que el pliegue del brazo. Hay que lavar todas las superficies. Hay que tomar todos los cuidados y todas las recomendaciones que se han dado. Y además hay que sumar el tapabocas cuando se sale a la calle. El tapabocas no es conveniente tenerlo más de hora y media, 2 horas. Después es conveniente sacárselo y si tiene 2 pañuelos y 2 papelitos, usted va al trabajo, por ejemplo, o va al lugar donde tiene que ir y si está más de 2 horas, se lo cambia. Y después se tira el papel y se lava la prenda. Dicho esto, va a ser obligatorio en la ciudad y creo que va a ser obligatorio en todo el país. ¿Qué pasa con la cuarentena? La van a endurecer. En la provincia básicamente van a aumentar los controles en la vía pública, van a hacer respetar las distancias en los cajeros automáticos, en los supermercados, en los comercios, cosa que personalmente he visto que la gente respeta. Es decir, una vez que nosotros le decimos a la gente se cuida sola.
Es cierto que puede haber un sonso, un estúpido, que trate de violarlo, y para eso es importante que esté la policía. Pero fuera de esos estúpidos, la gente se cuida sola. Van a controlar todos los accesos a la capital federal, los grandes accesos, las grandes avenidas, y mantener la cuarentena muy probablemente extendida más allá del propio 26 de abril, porque ahí esperan el pico de la curva, es decir, la mayor cantidad de contagios. Pero esto está repercutiendo en la economía. El presidente ha dicho: prefiero un 10% más de pobres, pero no 100.000 muertos. Nadie quiere 100.000 muertos, ni un muerto si fuera posible, ¿verdad? Eso es lo ideal. Pero planteado en esos términos es peligroso. ¿Por qué peligroso? Porque los intendentes reunidos en Hurlingham estimaron que la pobreza va a superar el 50% y el desempleo los 15 puntos. Cuando se agudizan las condiciones sociales, lógicamente que la gente se muere de otras cosas. La gente no se muere solo de coronavirus. De hecho, de coronavirus en más de un mes no hemos llegado a 100 personas, y por día mueren más de 1.000 personas de otras causas en la Argentina. Quiere decir que desde que empezó la crisis, cuando muere el primer afectado por coronavirus, el 4 de marzo hasta la fecha, ya hay más de 40.000 muertos de otras causas y menos de 100 muertos por coronavirus. No estoy diciendo que no hay que prestarle toda la atención. Estoy poniéndolo en relación: más de 40.000 muertos de otras causas y menos de 100 de coronavirus. Si usted aumenta la pobreza arriba del 50% y el desempleo a 15 puntos, recordemos que esto genera un estrés en la persona, que muchos afectados cardíacos, por ejemplo, aceleran un proceso de deterioro que los lleva a la muerte. Entonces hay que hacer cuidado, porque no se trata de salud o economía, porque si no todos nos tiramos al dolce farniente y nadie labura. Y supuestamente cuidamos la salud. No, no es así. Es salud más economía. Porque la economía, estimados oyentes, es la producción, distribución y consumo, inversión de medios de vida. Es decir, la inversión la dejo a un lado, pero básicamente es la producción, distribución y consumo de medios de vida. Después puede tener medios suntuarios, que pueden ser, digamos, uno los puede postergar. Pero me parece muy importante tener en cuenta esto. La economía es la producción de los medios de vida. Y si bien los alimentos circulan y los medicamentos circulan con normalidad y hasta las ferreterías pueden estar abiertas, el resto de la economía hay que ver cómo se le da un horizonte de supervivencia. Porque si no, el quiebre de miles de pymes, murieron 24.000 pymes en el último gobierno de Macri, y muchos sobrevivieron en la expectativa de que, llegado el gobierno del Frente de Todos, bueno, ahí venía una etapa donde el consumo interno iba a mejorar, donde las condiciones de vida iban a mejorar, donde, en fin, pero llegaron con la lengua afuera, a tener en cuenta. Entonces, se estima entonces más del 50% de pobres y más del 15% de desocupados, según lo evaluaron los intendentes. Quiero decir que cuando se abrió, para atenuar la crisis, cosa que estaba muy, muy bien, el ingreso de emergencia, el ingreso familiar de emergencia, se pensó en un primer momento, que se van a inscribir 3 millones de familias, de personas. Pues bien, se anotaron 11 millones y solo se adjudicaron cerca de 4 millones. Quiere decir que en el medio hay 7 millones de personas que pidió el ingreso familiar de emergencia
y no lo recibieron. ¿Lo necesitarían? ¿No lo necesitarían? No lo sé. Solo sé que se inscribieron y que 7 millones no lo recibieron. Entonces la situación económico-social se sigue agravando peligrosamente en la República Argentina. Son momentos extraordinarios que reclamarían medidas extraordinarias. Seguimos con la cuarentena e insisto en algo que ya hemos dicho, pero bueno, como seguimos en la cuarentena habrá que repetirlo. Lo que diga el gobierno lo tenemos que cumplir todos, porque el gobierno trata de hacer lo mejor, ¿verdad? Y además, porque no podemos tener cada uno un criterio distinto. Si se impone que tenemos que tener la boca tapada y la nariz tapada, nos vamos a tapar la nariz y la boca cuando el gobierno lo diga o antes, si alguien quiere tomar alguna precaución. Ahora, que aceptemos lo que el gobierno diga en una etapa de emergencia no quiere decir que no tengamos puntos de vista distintos a los que puede tener el gobierno. No quiere decir que no podamos opinar en un marco donde todos tenemos derecho a opinar y algunos hemos acumulado alguna experiencia como para poder opinar. Todos los que somos mayores de edad, alguna experiencia hemos acumulado para poder opinar con libertad, independiente de que acatemos las disposiciones que pongan los gobiernos y las acatamos no porque esté la policía detrás, no porque salga la gendarmería, las acatamos porque nos estamos cuidando y estamos cuidando a toda la gente que está cerca nuestra, empezando por nuestros familiares, por nuestros vecinos, nuestros seres queridos o cualquier persona que no conozcamos y a la que no deseamos contagiar. Por eso todos nos cuidamos. Pero, y creo que la cuarentena debería empezar a ser flexibilizada, si ustedes quieren, en el horizonte de la segunda prórroga, que ahora vamos a, o de la tercera prórroga, que va a ser del 26 seguramente por 2 semanas, la primera quincena de mayo. A partir de ese momento hay que poner en el horizonte una salida ordenada, todo el mundo con barbijo, todo el mundo tomando todos los recaudos, todas las precauciones, pero habrá que empezar a pensar en una salida, porque el exceso de cuarentena puede ser un remedio que termine siendo tan malo como la enfermedad. Entonces, aceptamos todo lo que se ha hecho hasta acá y aceptamos también lo que prácticamente el poder político ya ha definido que es una prórroga después del 26 de abril. Pero ahí nuestra opinión es que hay que darle a la sociedad un horizonte de salida, porque en un momento, si no, la cuarentena se va a romper sola. Así que, dicho esto sobre la cuarentena, vamos a ir a un temita y después vamos a estar hablando sobre una propuesta concreta que le hemos hecho, que la venimos haciendo hace 15 años, pero que nos parece que en este momento, más que nunca, hay que darle curso, que ha tenido muchos espaldarazos en muchas partes del mundo, pero que el Papa Francisco lo ha dicho con absoluta claridad. En este momento de crisis traída por la peste, hay que pensar en un salario universal. Vamos a un tema musical y después vamos a hablar del ingreso básico universal que, conforme la propuesta que hemos hecho ya hace muchos años, se puede empezar a implementar en el mismo momento en que el gobierno decida hacerlo. Es decir, mañana mismo, si el gobierno quisiera hacerlo, porque hemos hecho una propuesta muy pensada, la tenemos elaborada hace muchísimos años y creemos que no hay mejor momento para empezar a implementarla que en el marco de esta emergencia para salir mejores de esta situación y no peores o volver a la normalidad, que es como volver al pasado. Les iba a hablar del ingreso básico universal. Lógicamente que el tema es extenso, pero dado que desde el Papa Francisco, pasando por el gobierno de España, por Lula da Silva en Brasil, y por mucha otra gente que en distintos lugares del mundo está planteando el ingreso básico universal o renta ciudadana o renta universal incondicional, tiene distintos nombres, pero siempre vamos a lo mismo. ¿Qué es esto? Esto es
que usted, por el simple hecho de existir, ya es acreedor al derecho a la vida. Y si tiene 80 años, sí, claro. Y si tiene 2 meses, también. Todos. Amigo. ¿Y por qué incondicional? Porque usted no tiene que hacer nada para recibirlo. ¿Y en qué se diferencia con los planes actuales? Que los planes actuales, usted para recibirlo tiene que ser pobre. O es pobre realmente y los recibe, o es pobre y no los recibe, o no es pobre y miente y dice que es pobre para recibirlo. Pero este en cambio no. Este es universal. ¿Y por qué eso? Porque es el derecho a vivir que tiene todo ser humano en que está conformando un pueblo sobre un territorio. En este caso, el pueblo argentino o el pueblo español o la humanidad, conforme lo plantea el Papa Francisco. Todos tienen derecho a la vida y por tanto todos tienen derecho a un ingreso básico conforme las posibilidades de la economía. Esto no es solo un acto que todo el mundo puede compartir, sino que después hay que darle sustentabilidad. Luego nosotros hicimos una propuesta. La propuesta era vamos a imaginar una torta, sacamos una porción de 8. Eso es el 12,5%. Y esa porción es la que distribuimos en forma igualitaria entre todos. Quiere decir que es perfectamente sostenible, porque apenas es 1/8 del PBI. Es 1/8 de la torta común. ¿Y eso cuánto da, Masitelli? Cuando usted saca 1/8 del PBI argentino y lo divide por el número de habitantes, eso le da más o menos 9.000 pesos por mes para cada persona hoy, aproximadamente. Habría que hacerlo bien con los números del INDEC, más precisos, pero más o menos son 9.000 pesos. ¿Quiere decir que una familia de 4 personas recibiría 36.000 pesos por mes? Sí, claro, incondicional. Quiere decir que si el piso de la pobreza, ya no habría indigentes en la Argentina, ninguno, y el piso de la pobreza es de 42.000 pesos, con un poquito más que la familia se esmere para tener algún pequeño ingreso, ya está superando la línea de pobreza, y si puede trabajar un poquito más, ya supera con holgura la línea de pobreza. ¿Y esto es bueno? Y sí, claramente que es bueno. Si usted vive en una sociedad sin indigentes y sin pobres, esa sociedad mejoró toda la sociedad. Bueno, hasta ahí Masitelli lo compro, me dirá usted. Me parece bueno, pero la gran pregunta, porque después hay un montón de otras cosas, que hoy no las vamos a desarrollar, pero hay un montón de otras cosas. La gran pregunta, ¿de dónde sale la plata, Masitelli? Esa pregunta, yo vengo trabajando el tema hace mucho tiempo. Esa pregunta es increíble, porque en realidad el primer gasto del Estado, antes que cualquier otro gasto, es el ingreso básico universal, porque es una inversión, y porque aparte es a partir del cual el Estado cumple su primer mandato, que es la defensa de la vida para el 100% de sus habitantes, garantizándoles un ingreso básico. Quiere decir que la pregunta va a ser otra. La pregunta va a ser, ¿de dónde van a salir los sueldos de 500.000 pesos para algunos jueces, por ejemplo? ¿De dónde van a salir los privilegios de algunos sectores del poder político? ¿De dónde van a salir la plata para el mantenimiento de estructuras burocráticas parásitas que no le sirven para nada a la Argentina? Hay un montón de lugares donde recortar. Es extraño que se pregunte de dónde va a salir la plata para la comida, pero no se pregunte de dónde va a salir el dinero para la billutería o las alhajas. Si usted tiene la disyuntiva entre comer y comprarse alhajas, lo que tiene que hacer es comer. Entonces el ingreso básico universal es la primera obligación del Estado. Y en la forma en que lo hemos planteado, es perfectamente sustentable, porque usted para terminar con la indigencia y la pobreza no necesita todavía de inmediato repartir al 100% de los habitantes, sino que llegando al 50% de los habitantes, con apenas el 6% del PBI,
usted ya está erradicando el 6% del PBI, usted está erradicando la indigencia y la pobreza en el 100% de los hogares argentinos. Por suerte lo ha tomado el Papa, y por suerte hoy, esto que venimos diciendo hace tantos años, nosotros y mucha gente en la Argentina y en el mundo tiene cada día mejores posibilidades de concretarse. En la Argentina, para que todos puedan vivir relativamente bien, sobra dinero. Lo que tenemos que dejar es que se lo roben el poder en sus distintas manifestaciones. Tenemos que dejar de que se los roben, que los ricos dejen de evadir impuestos, dejen de eludir impuestos y dejen de transferirle los impuestos a los pobres y a la clase media, y dejen de fugar el dinero al exterior. Si nosotros logramos eso, no tengan ningún tipo de duda que rápidamente esto se resuelve. Y frente a un cuadro como el que estábamos señalando de la cuarentena, donde se espera que la población de pobres supere el 50%, bueno, esta medida yo creo que es imperioso empezar a implementarla ya, con los recursos desde los más necesitados hacia los menos necesitados, en forma progresiva, en forma razonable, sustentable en el presupuesto nacional. Pero además piense usted, si todos estos sectores mejoran su ingreso, ¿cómo va a mejorar el almacenero, el ferretero, la tienda, la casa de limpieza, la perfumería, la pedicura, el peluquero, la pinturería? Todo va a mejorar. Entonces, esto es una medida que se cae de maduro, que hay que implementarla. Y el presidente Alberto Fernández tiene la gran oportunidad de hacerlo porque la crisis se lo está demandando. Entonces la resistencia de los sectores privilegiados, de los ricos, de los multimillonarios, que se oponen a todo beneficio popular, como se opusieron a las 8 horas de trabajo que planteó el Partido Socialista en 1896 y que Alfredo Palacios logró en 1904, pero que hubo que esperar como 40 años para que se pudiera conseguir esa conquista. Los ricos siempre se oponen. Se oponían al descanso dominical porque decían que los trabajadores iban a emborrachar los domingos y no tenían que tener descanso. Se oponían al sábado inglés, ese sábado de medio turno, porque entonces iban a haraganear. Los ricos siempre se oponen a todos los beneficios que pueda tener el pueblo. Por eso este es el momento de implementar un ingreso básico universal, y ya estamos, creo que, en contacto con nuestro primer invitado, Juan Carlos Sena. Buenos días, Juan Carlos. Hola, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Muy bien. Bueno, para mí vuelve a ser un gusto charlar con usted. Para mí también. Bárbaro. Entonces, para nuestros oyentes también va a ser muy agradable escucharnos. Gracias. Y yo lo quise llamar hoy porque usted acaba de sacar, o recordarnos, si se quiere, el papel de los trenes sanitarios en la Argentina. Entonces, me gustaría que usted nos haga una suerte de raconto de cómo se utilizó esta herramienta en el pasado y los enormes beneficios que trajo en un momento donde el país está sufriendo una epidemia o una pandemia, para lo cual debería movilizar todos sus recursos, y nos gustaría también reflexionar juntos, después de que usted nos haga este raconto histórico, si en este momento también podría jugar un papel significativo los trenes sanitarios. Bueno, los trenes sanitarios nacen a principios del siglo pasado. El primer tren son trenes que le llamábamos especial, que fue el mal de Chaga, donde se combatió el Chaga en el norte, perdón. Uh-huh. Y fue una idea de los ferrocarriles del Estado. Ahora, el ferrocarril del Estado siempre tuvo un sistema sanitario muy grande con sus hospitales, sus consultorios. Y el mal de Chaga, bueno, fue una cosa que salió a combatir, y hay una política de Estado donde se modifican los vagones especiales, se transforman en consultorios, se transforman en vacunatorios y andan por todo el norte.
Hubo muchos médicos que trabajaron ahí, que bueno, que tienen mucho que ver, y esos trenes siempre trabajaron dentro del ferrocarril del Estado, que después se llamó el ferrocarril Belgrano. Los ferrocarriles ingleses nunca les interesó ese tipo, y únicamente hasta después de la nacionalización de los ferrocarriles, entonces se vuelve a instalar el ferrocarril, los trenes sanitarios, esta vez ya no como trenes modificados, sino trenes que fueron total y absolutamente reformados en los talleres de Tafí Viejo. Claro. El taller más grande que tuvo el ferrocarril aquí en este país, trabajaban 5.500 personas. Ese ferrocarril, a través de la Fundación Eva Perón, donde estuvo mucho que ver el doctor Carrillo, claro, un sanitarista, bueno, tuvo mucho que ver y se inaugura la primera formación acá en los andenes de Bouclon-sur-Mer, y ese tren empieza a recorrer también todo el pueblo. No únicamente hacía de hospital, sino también de vacunatorio, de prevención de todos los males, el mal de la bichuca, el mal de Chaga, el dengue, todo ese tipo de combate. Tiene una política estable. El sistema de transporte ferroviario en la Argentina fue utilizado también para el problema de la sanidad. Por ejemplo, en la Universidad de Tandil, en la que yo participé, se hizo un estudio sobre la llegada del tren al lugar. La llegada del tren al lugar significó la longevidad. Ese estudio se hizo en Tandil y en un pueblo que se llama de la Canal. Fueron al cementerio, miren lo que le cuento los maestros y los profesores, hicieron un estudio, el antes y después de la longevidad de los pobladores de esa zona, que tenían que ver el ferrocarril. Llegó el ferrocarril, y bueno, cuando llegó el ferrocarril, apareció la longevidad. Están en las partidas de función. Mire usted, quiere decir que el ferrocarril es vida. Exactamente, porque el ferrocarril donde llegó los departamentos de sanidad, los consultorios, para uso de los maquinistas, de los cambistas, de los peones que tenían. Nosotros los llevamos como ferroviarios, tuvimos 83 policlínicos. 83 policlínicos, donde fueron todos clausurados. En este momento el Policlínico Central, que se transformó en un hospital escuela de América Latina, el que estaba acá en Retiro, ahora es un criadero de ratas. Ah, amigo. Así, bueno, algunos policlínicos los absorbió la provincia, como el de Córdoba, como el de Tucumán. Bueno, eran policlínicos ferroviarios que, independientemente de los ferroviarios, también atendieron a la población, y fundamentalmente en la zona de las poblaciones. Por ejemplo, en la zona de la Canal se terminó el tétano cuando llegó el ferrocarril, y otras fiebres que existían ahí que no tenían cura. Claro. Entonces, bueno, el papel de los ferroviarios. Después vinieron otros trenes en donde trabajaron algunos compañeros que eran sanitaristas y otros diseños, como don Miguel J.J. Muñoz, fue un gran diseñador de trenes del ferrocarril, murió a los 103 años. Él diseña, juntamente con otro, el tren Alma. El tren Alma, don Miguel Muñoz diseña las primeras locomotoras de vapor en 1948, que se fabricaron aquí en la Argentina. Fabricábamos locomotoras de vapor. Impresionante. Y don Miguel Muñoz, bueno, también inaugura un tren, el tren Alma, en Buclole. Bueno, todo eso se fue construyendo. Los trenes sanitarios del tren Alma, también apareció una fundación que se llama Fundación Alma, en donde, bueno, hicieron hospitales de niños. Ahí están las fotos, están los hospitales de niños. Después de la nacionalización, algunos ferrocarriles, como el San Martín de Trocha Ancha, empezaron a armar trenes sobre coches que hicieron el Materfer, o que eran coches Vesper holandeses, que los transformaron en trenes. Pero nunca cumplieron el papel que cumplieron en el norte con el mal de Chaga, el dengue y todas esas cosas con los trenes sanitarios. Los trenes sanitarios fue una decisión política, no fue una cuestión así nomás. Fuera del tren de llevar agua y llevar a la salud, llevó la instalación de todos los hospitales, y el excedente o el sobrante de horas atendiendo al ferrocarril atendieron a la población. Claro. Más o menos esa es la síntesis de la historia. Esos trenes hoy están arrumbados y oxidados. Uno está en Tafí Viejo, otro está acá en Saldía, otros estaban en Junín, que los van a reincorporar ahora. Hoy este es el momento ideal de que esos trenes, los trenes Talgo, los trenes
que teníamos nosotros acá, y que se volvieran a recuperar y cumplieran una función de hospitales ambulantes. En este momento los españoles modificaron, los trenes Talgo de alta velocidad y los transformaron y los franceses también. Entonces la utilización del ferrocarril, acá el ferrocarril no es que no pueda, está destruido. Acá está dividido en 37 talleres. ¿Cómo hacemos para recuperar los trenes? ¿Cómo hacemos para recuperar los vagones o los coches sanitarios? Todo? ¿Cómo hacemos para recuperar el sistema de salud que tenía el ferrocarril? Igual, aquí estamos, seguimos peleando y la esperanza se construye, únicamente se sueña, ¿no? De ese material que está como chatarra prácticamente, ¿se puede recuperar una buena parte del mismo? Sí, claro, lo fundamental es la carrocería. Ajá. Y ahí el taller de Tafí Viejo recuperó parte del tren Alma y quedó muerto ahí nomás porque nadie le dio movilidad. Acá de la época de Menem para acá, con Pedraza y compañía, se anuló toda esa movilidad. Qué bárbaro. Pero después nada más. Acá la salud de la población les importa 3 pepinos. ¿Nos quedan vías todavía como para reconstruir los ramales o hay que hacer todo nuevo? No, hay que hacer todo nuevo porque justamente estuvimos por sacar un trabajo nosotros. Ahora son los descarrilamientos continuos que hay. Claro. El departamento Vía y Obra, que es un departamento de excelencia que teníamos nosotros, que era el que hacía el estudio de los suelos, la colocación de las vías, todo el terraplenado, eso se terminó. Todos los técnicos, ingenieros agrónomos no están más ni en el país, se fueron. Están en España, están en Venezuela, que se los llevaron para los trenes hace mucho que se fueron a Venezuela, reconstruyendo los trenes ferroviarios. En la época de ¿cómo se llama? Que fue antes que muriera en Venezuela de Chávez. Hugo Chávez. Bueno, Chávez se lo llevó, les prometió y bueno, fue una cantidad muy grande acá de ingenieros, lo mismo que en España y en Francia. Acá eran personal muy idóneo, la gerencia de Vía y Obra. Ahora, para reconstruir el sistema ferroviario, se necesita lógicamente materia prima, por decirlo así, trabajo, ¿no? Sí. Y dinero, y herramientas. Para esto, ¿con el dinero nacional alcanza o se necesitan insumos extranjeros que reclaman cantidades importantes de dólares? Y acá hay una mezcla de todo, porque acá se fabricaban rieles. Claro. Acá se fabricaban llantas, se fabricaban ejes, se fabricaban locomotoras, y volver a reconstruir todo eso, los talleres internamente están destruidos. Lo que se está perdiendo, que es lo más valioso de todo, es el conocimiento acumulado de los ferroviarios, que bueno, el tiempo pasa, el crecimiento vegetativo, y ya no queda. Nosotros hicimos 3 congresos, uno en Tucumán, uno en San Cristóbal, otro en Córdoba, de técnicos ferroviarios, hasta hace 2 años, y bueno, nosotros hasta auspiciamos la creación de la carrera ferroviaria de la Universidad de Tucumán, y acá en Aedo, y en la época de Randazzo se anuló. Se anuló en la época de Randazzo. Fue la época de Randazzo, puede haber sido la época de Jaime, puede haber sido la época de Dietrich. Todos los gobiernos después de Menem boicotearon el ferrocarril, sin excepción. Por eso nosotros decimos, todos son menemistas. Carajo. Juan Carlos, ¿y hoy no hay carrera de ingeniero ferroviario en la Argentina? No, hay algunas carreras en la Universidad Naval, algunas carreras que hay algunos profesionales que se han quedado acá y siguen dando clases, pero toda teórica, la parte práctica no la pueden hacer. Claro. La parte práctica, no únicamente la reparación de coches, de vigas, etcétera, sino el ordenamiento, porque el ferrocarril es un sistema, el sistema está organizado. Sí. Desde los trenes, por ejemplo, les cuento una cortita. El ferrocarril, cuando organizaba sus trenes de carga, partía de la humedad. Hacía el estudio de las humedades del país. Ajá. Y tenía en cada estación un cántaro donde el jefe de estación tomaba la humedad del diario, la pasaba por teléfono al departamento comercial. El departamento comercial hacía el estudio de las humedades. Con el Ministerio de Agricultura pronosticaban cómo iba a ser la cosecha. Y a partir de cómo iba a ser la cosecha, organizaban la fabricación de vagones, de coches, de locomotoras, de vías, el decrecimiento vegetativo de los obreros. Todo era planificación. Claro. No está más. Eso no está más, nadie sabe las humedades, nadie sabe cómo viene nada.
Y bueno, el ferrocarril tenía varias cosas como esa. Una, el servicio de agua, el estudio de las aguas, las aguas de todo el territorio nacional. El otro, el servicio de las humedades. Y el otro, el servicio de las tierras. La cantidad de descarrilamiento que hay ahora es porque no se hace el estudio de las tierras, donde va a pasar la vía. La tierra se mueve. Hay que balastarla. Y más si pasan por cerca de una laguna. Entonces, todo eso no existe más. Por eso los temen los coches cuando se dan vuelta al descarrilamiento, y después la vía se levantó, se aflojó, se fue. Cuando nosotros denunciamos a Randazzo por los cubiertos, por los durmientes, que pusieron el tren a Mar del Plata, bueno, casi lo quieren matar, Randazzo, ¿no? Porque todos los durmientes eran techos. No se había hecho el estudio de suelos de Mar del Plata, se había movido. Esta es la pampa húmeda, la tierra es blanda. Claro. Bueno, todo eso no está mal, usted me pide el material, hay que recuperar todo eso también. Sí, sí. Nosotros cuando estuvimos con Pino Solanas, hacíamos del eje, de la reconstrucción del sistema ferroviario argentino, una de las grandes banderas. ¿Por qué cree que, digamos, quienes ostentan el poder, que tienen la posibilidad justamente de tener un presupuesto y dedicarlo a la reconstrucción del ferrocarril, no lo llevan adelante? Porque el ferrocarril no tiene contra, es todo a favor. Sí, claro, esto no tiene contra, pero bajo el punto de vista de la política acá se favoreció la industria del transporte automotor. Acá el 96% de la carga lo lleva el camión. Claro. La diferencia de flete con el camión con el ferrocarril es casi el 46%, son los últimos datos. Entonces, la mercancía recién toma su verdadero valor cuando interviene el transporte. Claro. Y si la lleva el ferrocarril es 46% menos. Y si la lleva el camión es más. Y eso lo paga el consumidor en la góndola. Claro. Lo paga ahí. Eso hay que asumirle, que hemos pasado de la accidentología a la siniestralidad. Tenemos 24 o 25 muertes diarias con los accidentes de ruta. Es decir, acá no hubo crisis en la industria del transporte automotor en Argentina. Cada día hay más camiones. En la época de Dietrich se estaban probando los camiones con 2 a 3 acoplados en San Luis. Es una locura, no tenemos ni las carreteras, ni los países capitalistas centrales hacer eso. Los países capitalistas centrales, en algunos países, comenzó y se han prohibido la circulación de camiones en la ruta por la polución y la accidentología. Hay trenes que llevan camiones. Son países capitalistas desarrollados. Los yanquis tienen la Amtrak, que es la empresa estatal de pasajeros, y la Conrail, que es la empresa estatal de trenes de carga. Tiene trenes de carga estatales y hay privados, no concesionados, privados. Claro. Y el control es rigurosísimo. Es decir, los capitalistas son capitalistas, pero no son tontos. Sí, claro. Y acá nosotros estamos llevando la industria del transporte automotor y todas empresas extranjeras. Allá la Scania Babi, que está en Tucumán, cada vez más grande. La Ford, la Mercedes-Benz, la Peugeot. Acá hay pequeñas crisis en la industria. Hoy mismo, con lo que está pasando, hay pequeñas crisis, pero no una crisis general. El problema del transporte es un problema muy serio. Claro, es vital, pero para la República Argentina, por la magnitud, la extensión del territorio, sus economías regionales, y ahora también el tema de la salud, la reconstrucción del tren es vital para la vida del país. Es como si pusiéramos arterias en un cuerpo, porque si la sangre no llega a algún lugar del cuerpo, se necrosa esa zona del cuerpo, se muere. Y acá pasa lo mismo. Para que el país viva, necesitamos ferrocarril. Acá que nos metieron el verso de la competitividad. En los países centrales no existe la competitividad, existe la complementariedad de los transportes. Claro. Hay una ley de transporte en Europa y en todo el mundo que dice que se transporta a corta distancia, a media distancia, y la corta distancia, media distancia, larga distancia es según el país. Entonces acá se metió la competitividad, y la competitividad no existió, destruyeron el ferrocarril para que anduviera el camión. Claro. Entonces eso es lo que pasó acá. Son políticas de Estado. Entonces esto viene de la época de allá atrás, muy atrás, donde se instaló el camión. Se instaló el camión, se instaló el transporte automotor, y bueno, y no ve que no tienen, acá en Madrid el problema del transporte interno de Madrid no lo solucionaron con más colectivos,
lo solucionaron con los subterráneos. Claro. Se terminaba la polución, lo mismo que los transportes que ellos le llaman de cercanía. Los transportes de cercanía son los trenes nuestros locales. Bueno, yo creo que el transporte es una cosa muy seria. Usted dijo una cosa muy cierta. El sistema de irrigación sanguínea es como el ferrocarril. Claro. Las venas cortas, gruesas, todas son útiles al cuerpo. Y no compite con el sistema nervioso, se complementa. Claro. Que sería el otro cambio. Y yo creo que bueno, pero acá hubo una intencionalidad y hasta la fecha. Hasta la fecha hay una intencionalidad. Juan Carlos, ¿cómo hacemos para sensibilizar a nuestro pueblo de que esto es una bandera que además aportaría eficiencia al sistema económico, posibilitaría que las economías regionales tengan mayores posibilidades de desarrollo, pero generaría una inmensa cantidad de fuentes de trabajo que las estamos necesitando? ¿Cómo sensibilizamos a la población para que tome esta bandera de la reconstrucción de los ferrocarriles en la Argentina? Y después voy a hacer otra pregunta, que es, ¿tenemos hoy, para empezar de cero, como en algunos casos hay que empezar de cero, los equipos humanos? ¿Todavía queda el personal suficiente como para decir, para empezar el plan de reconstrucción ferroviaria, tenemos gente? Yo creo que nosotros hacemos lo imposible, porque los gremios ni mueven el dedo, ningún gremio, sin excepción, no mueve ningún dedo con la recuperación de los ferrocarriles, ni siquiera presentaron un proyecto, nada de nada, nada. Nosotros hacemos lo que podemos dentro de la recuperación. Lo que pasa es que la propaganda a nosotros nos abruma, y la clase política acá ni se mosquea con respecto a los técnicos, y cada vez quedan más pocos. Claro. Queda más de crecimiento vegetativo, que nosotros tenemos compañeros en Tucumán, compañeros en San Cristóbal, compañeros en Mendoza, compañeros en Bahía Blanca, compañeros que todavía están, y bueno, ni siquiera, yo le cuento esto, cuando Felipe González decidió modificar los ferrocarriles en España, bueno, empezó a trabajar y modificó todos los ferrocarriles y las trochas, porque Mitterrand le dijo, no vas a entrar a Francia, y eran socialistas los dos, sino modificar los trenes. Felipe lo tomó como política de Estado. Después vinieron los conservadores, continuaron con la misma política de Estado. Claro. Después vino Zapatero y continuó con la misma política de Estado. Después vino el último conservador y continuó, y ahora tienen trenes de alta velocidad y los fabrican los españoles. Qué bárbaro. Los españoles. Pero cuando se fue este último, no el que está ahora, el último que era un conservador, sí, a todos los técnicos los convocó. Creó una fundación y los dejó ahí para que siguieran enseñando, y el conocimiento acumulado que tenían todos esos técnicos españoles se lo transmitieran a los nuevos. Entonces, son políticas de Estado, independientemente de la ideología, son políticas que tienen que asumir un país, una nación. Acá la política de Estado que han asumido es el camión. Acá es el camión. Y el camión también lo trataron de imponer en México, y en México no pudieron mucho, porque en México, para los mexicanos, el ferrocarril es prácticamente un héroe, porque el ferrocarril lo utilizó Pancho Villa, lo utilizó Emiliano Zapata. Para ellos el ferrocarril es una herramienta de lucha. Claro. Entonces lo tuvieron los mexicanos, y usted ve la foto, el orgullo que tienen los mexicanos por su ferrocarril. Yo he estado en México en las asambleas, cuando votan, levantan la mano y ponen la rodilla a tierra. El amor que le tienen al ferrocarril. Así que bueno, yo creo que también tenemos que inculcar y tratar de seguir peleando. Así es. Bueno, Juan Carlos, vamos a volver a hablar porque lo suyo es extraordinario, y usted es parte de esos héroes que en nuestra patria van a permitir que este país se reconstruya en la dimensión que este país merece y su pueblo merece, porque son muchos años de estar postergados, aletargados, estancados, y realmente necesitamos un relanzamiento, y son ustedes los que van a hacer posible que esto realmente se pueda revertir. Así que lo voy a volver a molestar en cualquier momento. Le voy contando esto un poquito. Sí. Nosotros estamos terminando un libro que se llama El ferrocarril y la cultura.
el ferrocarril es el oficio que más ha emanado cultura dentro de poema, cuento, película, teatro, Van Gogh, Monet, todo el mundo lo pintó, filatelia, todo. Lo estamos terminando el libro. Bien. Y no me voy a adelantar nada, pero creo que hacemos una gran movida cultural, porque se está movilizando mucha gente a través de la cultura con toda esta gente. El libro ya está bastante gordito, y están con los diseñadores trabajando, y bueno, estamos rescatando todo. Bárbaro. Todo. Bueno. Porque bueno, lo tendría al tanto. Sí, claramente, y vamos a tratar de difundirlo todo lo que podamos. Muchas gracias por todo. Le mando un fuerte abrazo. Igualmente a todos los compañeros ahí. Gracias, muchas gracias. Bueno, hemos hablado con Juan Carlos Sena, un orgullo extraordinario, y esta nota tiene un valor incalculable. Bueno, seguimos aquí en La Brújula, y ya estamos en contacto con Gladys Esperanza, que la tenemos ahí en el teléfono, pero antes le quiero decir quién es Gladys Esperanza. Es licenciada en Ciencias de la Educación, egresada en la Universidad de Buenos Aires, magíster en Ciencias Sociales con mención en Educación por Flaxo y doctora en Educación por la Universidad Nacional de Entre Ríos, además de muchísimas otros elementos que, digamos, agrandan su currículum. Digamos que también es exploradora de plataformas virtuales, temática en la que se ha ido especializándose, y hoy está a cargo del curso virtual de la UBA sobre temática de género y violencia. Y además tiene una enorme experiencia en todos los niveles, desde jardín, primaria, enseñanza secundaria y universitaria. Con todo esto, presentamos a Gladys Esperanza. Buenos días, Gladys. Hola, Mario, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Cómo está toda tu audiencia? Bueno, yo creo que bien, porque tenemos una audiencia a la cual le gusta este programa, que es un programa que yo digo que es una suerte de tormenta de palabras, porque hay otros programas que son infinitamente más livianos que el nuestro, pero nosotros, hay un público, hay una cantidad de gente que quiere contenido, y nosotros siempre hemos privilegiado el contenido por sobre la superficialidad o el atractivo de las peleas, las confrontaciones vanas. Así que bueno, siempre elegimos personas como vos, que nos puedan cultivar en áreas específicas, y en este caso el área de la educación. ¿Cuáles son? Bueno, ¿qué nos puedes decir así para entrar en tema? Lo primero que quiero decirte a vos y a tu audiencia es que ustedes entonces hacen educación virtual, y lo hacen desde hace mucho, y los oyentes de radio deben recordar la cantidad de oportunidades en que este fue el medio y el recurso para poder enseñar. Después se le agregaron otros, porque la llegada de la Internet a nuestras vidas realmente la cambió, pero antes de Internet, ¿no había acaso un montón de intercambios de enseñanza y aprendizaje que se realizaban a partir de la radio? Y te cuento algo, en la actualidad hay un programa muy grande de la Universidad de Buenos Aires, que se llama UBA 21, todos los aspirantes cursan las materias del primer año de sus carreras de manera virtual, y allí hay una radio, y es importantísimo, porque los profesores dejan testimonios de las disciplinas, y entonces los estudiantes escuchan la radio y siguen aprendiendo, de modo que si vamos a charlar de algo este rato vos y yo, tiene una parte de sus orígenes muy importante en la radio. Muy bien. Y quienes han aprendido a través de la radio, o han disfrutado además de la radio, van a entender perfectamente que la virtualidad es no estar tal vez cara a cara, pero es estar así como estamos todos nosotros ahora durante este rato. Muy bien, me alegras el alma. Gladys, estamos en un momento crítico, digamos, por esta cuarentena que ha impedido prácticamente que las clases se hayan desarrollado. Sí. Ni siquiera anormalmente, prácticamente han desaparecido los alumnos de las aulas, los profesores también. ¿Cómo se hace, aprovechando las tecnologías de la información y la comunicación, para suplantar? ¿Se puede o no suplantar las aulas? Hacemos un pequeñísimo recorrido así. Primero, se puede transitoriamente, porque esta por ahora es una coyuntura transitoria, es una excepcionalidad que va a terminar, no se puede de igual modo en todas partes. Y si vos crees,
no crees. Si sostenemos que la educación es un derecho, yo te voy a contestar, no se puede, porque no podemos llegar a todos del mismo modo. Claro. Solo te podría contestar, sí se va a poder con la virtualidad cuando todos los destinatarios estén en iguales condiciones. Pero la virtualidad es para esos hogares en donde hay computadora, donde hay celular con datos, donde hay algunas condiciones socioambientales mínimas para que un niño o un joven se puedan sentar a trabajar. ¿Eso es así a lo largo y a lo ancho de la Argentina? No es así. Claro. Entonces, de ninguna manera podríamos decir que esto es para todos. Entonces, el primer rasgo para contestar tu pregunta es muy político. Sí. Nosotros tenemos una inmensa población que no tiene acceso a estas herramientas, definitivamente el proceso de enseñanza se interrumpió. Uh-huh. Hay intentos de llegar con cuadernillos, con libretas, con folletería, sí, pero no son lo mismo, son otros modos. Y ambos modos, la de la virtualidad y la de estas libretas o este soporte en papel, están presuponiendo que hay familias que pueden acompañar a los chicos en esto. Y esa también es una hipótesis, que yo te diría, no todas las familias pueden sentarse con sus hijos y trabajar desde la virtualidad, porque es algo muy críptico. No todos saben ingresar un campus al que no ingresaron nunca antes y que tiene una cantidad de reglas de navegación extraordinarias. Nosotros como país no hemos formado a nuestros docentes ni a nuestros alumnos para que conozcan previamente cuáles son esas reglas de funcionamiento. De modo que yo creo que el éxito de esta temporada va a radicar exclusivamente en dejar la necesidad instalada, pero no en otra cosa. Ajá. Y o sea que en la actualidad se están dando algunas clases así a través de justamente de internet, y los profesores están exigiéndole a algunos alumnos determinados trabajos. Sí. ¿Vos crees que esto es como, digamos, supletorio y transitorio y nada más, pero que no es algo que sistémicamente esté en condiciones hoy de desarrollarse? No, hoy tal vez un joven que es un muchacho muy avesado en las tecnologías, que sabe hacer de todo, pueda estar viendo el video de un profesor. Atendé esto, Mario, siempre y cuando el profesor haya tenido la sensibilidad de preparar un video para sus alumnos, porque también está la experiencia de quienes fotocopian una página de ejercicios del libro y la ponen como un PDF y le dicen resolver ejercicios. Acá lo importantísimo es, nosotros vamos a la escuela para formarnos como ciudadanos, no para saber calcular o para conjugar verbos regulares e irregulares. Y la dimensión que no podemos perder jamás, ni mediados por la máquina, ni mediados por ningún recurso, es que yo tengo que estar presente en cada hogar preguntándole al otro cómo está, cómo se siente, qué opina de lo que está pasando, cómo lo vive con su familia, cómo cuidan a los mayores. Ahora, si yo barro de un plumazo todo eso que es construcción de subjetividad y pongo entre nosotros dos una tarea sin otorgarle sentido, esta es la palabra, ¿qué sentido tiene ir a la escuela? Claro. ¿Cuál es el sentido de ir a la escuela? Va a tardar mucho tiempo en que logremos transferirle a la virtualidad ese sentido. El sentido es la socialización, es estar con otros, es opinar, es expresar sentimientos. Por ahora, y no quiero generalizar, lo que veo en la virtualidad tiene que ver con ejercitar. Ese no es el camino. Gladys, yo a veces recuerdo que cuando yo era pibe, sí, se hacía una distinción clara entre educación e instrucción. Claro. Entonces decía, esta persona es instruida, pero es un mal educado. o a la inversa, ¿no? Esta persona no tiene mucha instrucción, pero es una persona muy educada. Bueno. ¿Cómo se logra las dos cosas en el sistema educativo? Ahí es tan importante la presencia de la familia, ¿no? La familia juega un rol estupendo, único, intransferible en este grande que nosotros llamamos la educación.
Y la escuela está ahí complementando con los saberes sistemáticos que la familia no tiene por qué transmitir. La familia no tiene por qué transmitir acerca de los meridianos y los paralelos para que vos ames conocer el mundo. Claro. O disfrutes con un Google Earth. Eso lo tiene que ofrecer la escuela. Por eso digo, también esta pasión por aprender es lo que no deberíamos perder de vista en la virtualidad. Pero quiero ser cuidadosa porque los maestros no estuvieron preparados para salir de la noche a la mañana a dar clases virtuales. Sí. Entonces están haciendo lo mejor que pueden. Y lo mejor que pueden es esto que está pasando. Porque además es muy difícil mandarle a un niño de primer grado que a las 2 semanas de haber empezado con tanta ilusión la primaria deja de ir a la escuela, en donde tiene uniforme, o ya tiene el delantal blanco, cartuchera, recreo, y de la noche a la mañana tiene las 4 paredes de su casa. Y la maestra llega con una consigna escrita. Eso supone que hay un papá y una mamá que saben leer y que además tienen algún conocimiento didáctico para decirle lo que tiene que hacer. Eso no funciona así, Mario. Claro. No funciona. Que lea. ¿Cómo va a leer si hace 2 semanas empezó primer grado? Que complete. Y el papá va a hacer lo que pueda. Y la maestra también hizo lo que pudo y lo que mejor creyó que podía hacer. Pero yo creo que la virtualidad tiene que ponernos a nosotros con nuestras voces, con nuestras expresiones, con nuestros rostros, mucho más que con largas tareas de ejercitación, que es lo que yo veo en muchos espacios, no en todos. Esto es distinto a lo que le puede pasar a un adolescente en el secundario o lo que te pasa en la universidad, en donde sos un sujeto autónomo. Claro. Los niños no son autónomos, entonces no pueden estar solos en la virtualidad, y los papás no saben recorrer un campus virtual adentro de un programa de Moodle, porque no tienen idea. ¿Y cómo, te ves una pregunta colateral, cómo evaluás, porque ahora el chico se quedó sin escuela, sí, pero también se quedó sin barrio, no hay barrio, porque vos tenés que estar adentro de tu casa. Pero claro. Entonces no tenés amiguitos, no tenés plaza, no tenés... Claro, no tenés arenero. Yo me ponía a pensar la semana pasada cuando tuve charlas con mis colegas acerca, le digo, ¿por qué no están inventando actividades virtuales del recreo? Aunque vivan en un monoambiente. ¿Por qué en vez de decirles que en la clase de educación física tienen que escribir instrucciones para un juego de mesa, no piensan que los pibes además perdieron el recreo? Claro. Que es perder la plaza, que es perder la caminata por el barrio, que es perder sacar a dar una vuelta al perro. Se ha perdido todo esto y la escuela los vuelve a sentar, los pone sentaditos en una mesa, y tenemos que tener mucha más creatividad. A ver, no digo que los hagan caminar por las paredes, porque pobres padres van a odiar la escuela y a mí, pero ¿no será que hay maneras creativas de que estos niños que durante tal vez 60 días no salgan a la vereda, no corran, no anden en patines, no se suban a la bici, puedan hacer algo más entretenido? Claro. Quiero decirte algo, Mario, yo aprecio mucho la virtualidad, y en este momento, en esos cursos de género que mencionaste al principio, tenemos 11.000 estudiantes, son adultos, y les podemos acercar de las voces de expertos en la temática de género unos espacios de reflexión extraordinarios. Pero todos esos estudiantes son docentes de la UBA, estudiantes de la universidad o no docentes, gente con enorme capacidad y autonomía. Claro. No digo que no a la virtualidad, es un recurso extraordinario. Estoy simplemente reflexionando en voz alta acerca de lo que esta emergencia, esta excepcionalidad trajo tan inmediato, ¿no? Así como decís, como un tsunami que no nos dimos cuenta, y al día siguiente había que llegar a los hogares con una propuesta. Y es complicado. Te quiero hacer una pregunta. Yo hace rato que vengo reflexionando, creo que lo característico del ser humano es la creatividad. Sí. Y que la libertad es condición para la creatividad. Sí. Es decir, que la libertad no es un objetivo en sí mismo. Sí es un objetivo, se puede decir en sí mismo, pero no es el máximo es la creatividad. Nosotros educamos a los niños para la creatividad. Hay una famosa frase
de Simón Rodríguez, si no mal no recuerdo, Sí. maestro de Simón Bolívar, que planteaba o inventamos o erramos. Quiere decir que todo lo que conocemos no nos sirve, o inventamos o erramos. ¿Hay invención en la Argentina? ¿Hay creatividad? ¿Estimula la escuela la creatividad de los niños? Sí, hay muchas escuelas que sí. También es cierto que hay otras frases que dicen que el niño llega a la escuela lleno de preguntas y la escuela muchas veces se ocupa de cancelárselas una a una. Uh-huh. Que el niño se pregunta por la noche, por el día, por las estrellas, por los dinosaurios, y la escuela le dice, no, ahora vamos que tenemos que aprender los grupos consonánticos, brabre, bri, bro, bru, ahora vamos que tenemos que aprender la unidad y la decena. Claro. Entonces, ¿podrían ser compatibles los contenidos disciplinares de todas las materias con la creatividad? Por supuesto. Si yo invento un personaje para un relato en lengua, eso es creatividad. Y si yo invento un modo muy novedoso de resolver un problema en matemática, y nadie viene y me dice, no, señor, ese problema se resuelve de una única manera, y me permite que yo muestre que lo resolví de otro modo, eso es creatividad. Uh-huh. Ahora, para eso el maestro tiene que estar muy preparado a qué, al barullo en clase, a la argumentación, a que todos hablen al mismo tiempo contándose ese modo o ese personaje, o la manera en que cree que puede llegar al mercado yendo por un trayecto distinto del que va a su maestra o del que va a su mamá. Eso es creatividad. La creatividad no solamente está volcada en las expresiones artísticas. Claro. Hay mucha creatividad cuando un chico resuelve matemáticas, te lo puedo asegurar. Uh-huh. Y hay mucha creatividad cuando un chico inventa palabras nuevas. Uh-huh. Entonces, si la escuela después tiene que formatearlos y hacerlos central a todos adentro de un mismo molde, y estamos en problemitas. Seguramente. Y ahora voy a ir a una cosa más de este momento. ¿Cómo sentís entonces que está impactando sobre el año escolar? En la Argentina, el problema educativo no empezó en el año 2020 por una cuarentena. No. Y lógicamente que además tenemos distintas áreas. Está el área privada, está el área estatal, en fin, las provincias. ¿Cómo estás viendo vos en general el sistema educativo en su conjunto, y si las pruebas PISA dicen que estamos muy, muy lejos de situarnos, digamos, en un nivel aceptable a escala internacional? ¿Cómo ves que está esta situación y cómo se sale de esta situación? No, imposible responder esa pregunta. Charlamos nomás, no te contesto la pregunta. Bueno, dale. Yo soy una crítica muy fuerte de las pruebas PISA. Ajá. No las desconozco, pero soy una crítica muy fuerte porque son estándares internacionales que de algún modo nos miran y nos miden a todos, y por eso después durante enorme cantidad de meses y años miramos a ese país tan bien rankeado y lo aplaudimos y nos queremos copiar. Y en ese país bien rankeado el maestro gana $4.000 por mes. Y en ese país bien rankeado, los profesorados de formación docente son lo top de lo educativo. Y en esos países el maestro tiene una autonomía y un reconocimiento social importantísimo. Entonces, no me sirve que me comparen, porque Claro. allí los chicos tienen logros distintos de los nuestros. Sí creo que hay una crisis del sistema educativo importantísima. De ninguna manera vino de la mano del corona, para nada. Uh-huh. Es muchísimo tiempo. Tenemos que, a veces yo uso una palabra que es muy, muy extrema, pero como vos empezaste con este tema del torbellino y de ideas de palabras, digo, hay cosas que tenemos que desandar, y hay cosas que tenemos que sostener. La escuela y las aulas y los intercambios y la socialización tenemos que sostenerlos. Uh-huh. Por favor, son irreemplazables, y hay que seguir creando buenas escuelas en esos lugares en donde hay pocos chicos pero se necesitan. Ahí está el Estado, y esta es la garantía de que, bueno, hay que convivir
con zonas más humildes, con zonas más vulnerables, con zonas urbanas en mejores condiciones, pero el Estado tiene que estar en todas partes. Entonces esa es como la primera cosa. La segunda cosa, y sí, la enseñanza tiene que cambiar, la enseñanza tiene que actualizarse, la enseñanza tiene que entender que ingresaron un montón de temas y de conceptos y de ideas nuevas que tienen que ingresar a la escuela, y esto es lentísimo. Cuando se debate un gran concepto en la universidad, que es donde se generan los grandes temas que después van cambiando hasta llegar al aula, a veces llegan al aula 25 años más tarde. Entonces, esa obsolescencia de un contenido hay que cambiarla, Mario. Tenemos que dejar ingresar a la escuela los contenidos con mucha más rapidez respecto de cuando se han producido nuevos saberes, pues no nos quedamos muy a la cola. Claro. Y además, si podemos poner esto en el aula, nuestros chicos y nuestros jóvenes van a estar mucho más atraídos y atrapados. Claro. Es lo que a mí me surge. Es un fuerte desafío porque el problema que nosotros hemos tenido, no voy a decir porque vos sos muy joven, pero gente de mi edad, es que nosotros hemos vivido muchas eras y estamos formateados, algunos de nosotros, yo en particular, que trato de actualizarme todo el tiempo, pero estoy formateado en otra era. Yo empecé la escuela primaria ya por el año 63. Entonces, claro, empecé casi con la televisión incorporándose a mi casa, porque la televisión era un sueño de los chicos. Obvio. Y hoy los chicos se han quemado un montón de etapas. Yo vi el hombre llegar a la luna, vi, en fin, todo lo que hemos visto a lo largo de todos estos años, ¿no? ¿Están actualizados? Vos lo has hablado en cierta medida, pero... No, lo que te quiero decir es esto, Mario. Un grupo de chicos juega campeonatos con chicos que viven en todas partes del mundo. A veces no comparten el idioma porque son chicos de hablas de muchas nacionalidades, están puestos en todo el universo, y cuando vos vas a trabajar con ellos en geografía, no todos los docentes, por favor, un montón, le muestran un mapa y no van a acercar otra herramienta a la enseñanza de la geografía. Entonces a uno le preocupa, porque esa representación de los países de manera plana es necesaria, sí, pero tenés que complementarla. Claro. Porque ese chico hoy conoce miles de países y sus localizaciones, porque está a través de la internet comunicado, y vos le tenés que ofrecer otros recursos. A ver, lo que es justo es que vos cumplimentes con su derecho a la educación de la manera más vasta, más intensa posible. No vertiginosa por estar a la moda. O te digo, hoy dicen, ¿qué es el coronavirus? Una enfermedad de la globalización. Bueno, los pibes tienen que saber todo lo que puedan acerca de la globalización. Sí. Y esos son contenidos que, al actualizarse, van a hacer que los chicos también tengan más interés por la escuela. ¿Y cómo recuperamos el tiempo que dure la pandemia? No lo sé, seguramente haya que cambiar va a cambiar el cronograma, cambiarán las semanas del receso de invierno, seguramente nos extendamos un poco más en diciembre, o el ciclo lectivo, en lugar de finalizar en diciembre, finalice en marzo. No lo sabemos realmente, porque nadie sabe, ni nuestros epidemiólogos saben cuándo va a levantarse el aislamiento. Y la verdad es que los niños son una población a la que tenemos que cuidar mucho. Sí, claro. Porque ya estamos perdiendo a muchos adultos. Sí, aunque en los niños pega mucho menos que en los mayores, no. el coronavirus. Los niños tienen, dentro de un rato tienen bronquiolitis, tienen sus cositas del invierno, y no los tenemos que llevar a los hospitales, o tendríamos que tratar de que no contraigan esos problemas bronquiales y respiratorios para no tener que ir a las salas de los hospitales, ¿no? Sí, claro. Entonces también cuidarlos mucho a ellos. A mí no me preocupa, y no lo trato de no ponerlo en términos de lo que pierden.
Ojalá todos sigamos actualizándonos muchos estos días, este tiempo, sepamos que es un gran desafío. Y esto que vos decías, para que ellos sean creativos, los maestros también tienen que ser creativos, Mario. Animarse, arriesgarse, grabar audios, mandar sus podcasts, no mandar más páginas fotocopiadas para que calculen. Claro. ¿Entendés? Ahora, te hago la última pregunta. Sí. Por razones de tiempo, pero vamos a volver a hablar porque es un tema más que interesante y lógicamente es una de las columnas en las cuales se sostiene la posibilidad de crear una ciudadanía libre. Absolutamente. Así que vamos a seguir charlándolo. El presupuesto en educación, porque acá tenés un problema que es el siguiente. Primero, en la sociedad, es decir, los chicos... yo estaba diciendo que los intendentes que se reunieron en Hurlingham estaban pensando que la pobreza va a ascender a más del 50%. Wow. Si asciende a más del 50%, quiere decir que más del 60% de los niños van a estar por debajo de la línea de pobreza en la Argentina. Esos son los niños que concurren al aula. Luego tenemos que suponer que esos niños vienen con muchas necesidades insatisfechas y no bien alimentados. Al tiempo que la estructura que los va a recibir tampoco muchas veces está en las mejores condiciones y los maestros que van a impartir, digamos, educación, tampoco están pagos como para que vayan con la holgura con la cual debieran. ¿Vos pensás? Todos formamos parte de esa misma sociedad, para que lo que afecta, incrementa la pobreza, nos afecta a todos. Estamos todos en el mismo escenario. En esa foto estamos todos, Mario. Sí, estamos todos. Estamos todos. No hay nadie que se salga de esa foto. Y el que cree que sale de esa foto por algunas condiciones excepcionales y demás, se equivoca. Todos formamos parte de esa foto. Estoy totalmente de acuerdo. En este programa hemos hecho la frase "el otro soy yo". Sí. Es decir, el otro no es otra cosa, el otro soy yo. Y lo que es del otro es mío. Ahora, que también está empobrecido, que también tiene menos acceso a los elementos de la cultura. Ese maestro que tiene 2 o 3 cátedras o escuelas para poder cubrir sus necesidades básicas y las de su familia. Estamos todos en la misma escena. No hay unos que estemos en el podio y otros que estén abajo. No, estamos todos en la misma escena. Bueno, habrá que seguir viendo cómo se modifica esta situación, porque la verdad es que hemos llegado a un punto que no nos lo imaginábamos. Mi mamá, que tuvo la escuela primaria en la década del 30, ¿sí?, y que tuvo que ir a trabajar, porque eran otros tiempos, pero resulta que en 4º o 5º grado estaban leyendo el Quijote. ¡Buah! Y las maestras eran personas que en los barrios eran personas distinguidas, por decirlo, no en términos aristocráticos, sino en la valorización social que había de ellas. Y hoy vemos situaciones que realmente son todo lo contrario. Tenemos un problema cultural también que resolver. Tenemos un problema cultural, tenemos un problema moral, tenemos un problema ético. A ver, es un problema que tiene unas aristas de una complejidad extrema. Tenemos que repensarnos todos en verdad como sociedad. Yo no sé si nos va a dar una oportunidad de salir, el corona no nos va a hacer mejores, yo no creo en eso. Comparto. No creo en eso para nada. Sí, creo que sí. Vamos a volver un poquito al tema por el que me invitaste. Si algunos encuentran ventajas y muy buenas cosas de la virtualidad, ojalá que así sea, quedará incorporada la virtualidad a una parte de la enseñanza como complemento y será extraordinario. Bien. Bueno, Gladys, te tengo que dejar porque ya se me fue la hora. Mario, pero te agradezco muchísimo. Viste que acá los horarios son tremendos, tiranos. Sí, Mario, solito una cosa porque no la dije antes. Dale. Cuando presente mi tesis, ahí voy a ser doctora. Hice todo el doctorado, estoy debiendo la tesis. No vaya a ser que me escuchen mis compañeras y digan, Gladys defendió la tesis y no nos enteramos. Queda aclarada la situación. Te mando un abrazo y gracias por llamarme. Un fuerte abrazo y un beso. Un beso, chau. Chau.
virtual. Bueno, hemos hablado nada menos que con, ahora le decimos licenciada Gladys Esperanza, y ahora estamos en contacto con el amigo Dante Alfaro. Dante, muy buenas tardes ya. Buenas tardes, Mario. Un gusto hablar con ustedes. Bueno, y para nosotros también, porque nosotros no hablamos con gente que no tengamos gusto de hablar. Tenemos esa libertad porque este es un programa absolutamente independiente que lo bancamos con el hombro de algunos compañeros y que pretendemos justamente mantenernos en altísimos grados de libertad y poder consultar entonces y reportear y entrevistar a gente que tiene una mirada, no uniforme, porque acá realmente tenemos una gran amplitud, pero en el caso de observar cuál es la situación de la clase trabajadora argentina en este contexto histórico tan particular, a mí se me ocurrió que vos eras la persona indicada, y por eso lo primero que te quiero preguntar es cómo estás viendo la situación de la clase trabajadora después de muchos años, ¿no?, de estar golpeada, y ahora éramos pocos, y decime. Bueno, me parece que está muy claro que la situación de la clase trabajadora en nuestro país es muy delicada. Es una situación de una gravedad inédita, porque si para algo ha servido esta pandemia, y de qué ha servido es una forma de decir, ¿no? Porque ojalá no lo hubiéramos tenido, pero lo que pone de manifiesto en todo el mundo y obviamente también en nuestro país es la terrible desigualdad económico-social. Así es. Por un lado, y pone de relieve la lucha de clases, ¿no? Es decir, que a pesar de los buenos deseos y de los anuncios del gobierno convocando a la gran unión nacional, que tenemos que estar todos juntos para enfrentar a este enemigo invisible, etcétera, etcétera, sin embargo, esa unión nacional es solo una ficción, porque la lucha de clases está en pleno desarrollo, y no es porque haya un puñado de agitadores que la está promoviendo, claro, sino porque, por el contrario, es la voracidad y la mezquindad de la clase patronal la que con su voracidad, su mezquindad, su miseria, está poniendo de manifiesto que no están dispuestos a perder un centavo ni a expresar la mínima solidaridad con el conjunto de nuestro pueblo trabajador, que es quien más está sufriendo, ¿no? Sí, así es. ¿Qué clase, no sé si llamarle clase burguesa, pero que en esa revancha que ha tenido contra la clase trabajadora, porque en su momento tuvo conquistas que fueron muy significativas, prefiere fugar el dinero al exterior antes que invertirlo en mayor producción, en fuentes de trabajo? Qué difícil, ¿no?, para la propia clase trabajadora no tener una burguesía que por lo menos tenga un sentido nacional y alguna sensibilidad popular. Sí, bueno, pero esto es una discusión no tan actual ni tan vieja, el hecho de que durante 12 años, desde el gobierno de Néstor para adelante, el gobierno hizo esfuerzos por intentar recomponer o inventar o reinventar una burguesía nacional, pero pareciera ser que la burguesía local, para decirlo en términos más apropiados, eligió el camino de la transnacionalización, ¿no? Por eso, sí, ese camino que se inició en la época de la dictadura, conformando grupos económicos transnacionalizados, como el del señor Pablo Roca, o el de el Dicky Caputo y otros, ¿no? Por eso es hasta curioso que el presidente de la Nación no hace mucho, en unas declaraciones que hizo a la prensa, sostiene que muerto el comunismo, el capitalismo no tiene discusión, y que lo que hay que discutir es cómo va a ser ese capitalismo, ¿no? Que lo que va a terminar con esta pandemia es el capitalismo especulativo. No sé en qué
análisis realmente objetivo y científico se basa el presidente, cuando evidentemente él no le puede poner ningún tipo de freno a ese capital especulativo, al contrario, le está pagando puntualmente en una suerte de keynesianismo muy curioso, ¿no? Porque ese keynesianismo distribuye a los acreedores privados 250 millones de dólares, un decir, y un bono miserable de 10.000 pesos a los monotributistas o a la gente que no está pudiendo laburar, y que tampoco es para todos, ¿no? Porque aquel que tiene un auto, aunque no salga a trabajar con su remis, no se lo dan. Sí, sí. Bueno, hay una confusión que viene en este equipo, digamos, este que nace en el 2003, por decirlo así. Sí. Hay una confusión en el sentido de que habría, por un lado, un capital financiero malo, y por otro lado un capital productivo bueno, claro. ¿no? Esto es una dicotomía que en la realidad no existe, porque el capital es uno solo. El capital, claro, todo capital industrial o productivo está vinculado a lo financiero, y todo lo financiero está vinculado a lo productivo, aunque lo financiero se autonomice especulativamente, pero también la General Motors tiene dinero en el sistema especulativo, quiere decir que no solo, quiere decir que el capital es uno solo. Ahora te pregunto también, esto voy a cerrar por este lado. ¿Vos ves perspectivas? Porque para mí también está mal planteado el término, lo que dice el presidente también está mal planteado, porque las sociedades están en transición, a veces avanzan, a veces retroceden, pero están en transición. Y desde mi punto de vista, lógicamente que la transición es de un régimen de concentración del poder y la riqueza a un régimen distinto, mucho más democrático. Es decir, yo diría que la dirección es del capitalismo al socialismo, aunque estamos en transición, donde se conservan partes de ambas ideas o de ambas estructuras. Ahora, en el marco de esa transición, ¿vos sentís que se puede transitar a la reconstrucción de un viejo capitalismo nacional que pudo emerger fruto de la distracción por las guerras de los centros imperialistas? Yo creo que, bueno, ese es un sueño, más te diría que, más que un sueño es una quimera, y si el comunismo es una utopía, evidentemente que el retorno a un capitalismo nacional, keynesiano, redistributivo, etcétera, etcétera, y todos los adjetivos que querramos, es realmente quimérico, porque el capital hoy se encuentra en una situación de concentración y centralización mucho más profunda que en los años 40 o de la posguerra, cuando al capital le convenía engordar a los estados nacionales con un cierto esquema de estado de bienestar, ¿no es cierto? Uh-huh. Eso no puede volver porque hoy es la hegemonía del capital financiero, y esa hegemonía no es fácil de quebrar, y aún para un gobierno que se propusiera otra cosa sería un desafío enorme, pero en los marcos del capitalismo es realmente imposible volver a aquello, ¿no? Es decir, son etapas históricas superadas. Correcto. Absolutamente. Dante, y sí. te hago otra pregunta que tiene que ver también con porque claro, vos necesitas, para marchar hacia adelante, necesitas el sujeto histórico, y el sujeto histórico por un tiempo se pensó, y lógicamente se debe seguir pensando, es el pueblo trabajador, y en particular la clase trabajadora organizada. Ahora, ahí tampoco se observan, digamos, tantas estructuras comprometidas con un cambio social. Más se parecen en algunos casos, y en particular en algunos sindicatos, a estructuras burocratizadas que son más conservadoras que factores de cambio. ¿Cómo lo ves eso? Sí, por eso yo decía al comienzo que la situación de la clase trabajadora es tan grave, no solamente en lo económico, sino ni tampoco en lo social, sino en su nivel de organización y de conciencia, ¿no? Es decir, yo creo que el neoliberalismo, y esto es muy personal, te voy a decir, ¿no? El neoliberalismo ha penetrado profundamente desde la dictadura a la fecha,
de manera contradictoria, pero ha penetrado en las masas, ¿no? Es decir, Sí. incluso en aquellos que estamos también pensando en que una sociedad distinta, no capitalista es posible, y luchamos por ello, pero todos estamos como contaminados e impregnados, no solamente de una ideología, sino de un modo de vida que vamos reproduciendo a veces forzadamente, pero que de alguna manera vamos cediendo, y por lo tanto en la clase trabajadora esto ha calado mucho. Es decir, hoy la identidad de clase pasa por una crisis muy profunda, porque las nuevas generaciones no han vivido los momentos estelares en la vida de la clase trabajadora. Yo, mis compañeros en el gremio del magisterio, las nuevas generaciones, se quedan boquiabiertos cuando uno habla de cómo las coordinadoras interfabriles en los años 70, las movilizaciones de miles y miles de trabajadores que salían de las fábricas a movilizarse por las rutas, etcétera, etcétera. No, para ellos es un mundo, y efectivamente uno es absolutamente comprensible, porque es un mundo que ellos no podían vivir, porque es un mundo que desapareció. Claro. Es una clase que mutó, que sufrió muchas transformaciones de índole organizativa y además por el tema de los cambios tecnológicos que ha habido en la sociedad, y yo creo que los sindicatos no han estado a la altura, ¿no? Más allá de las tradiciones y claudicaciones, y de que tenemos dirigentes que al mismo tiempo que son secretarios generales de grandes gremios, además son patrones y empresarios, ¿no? Claro. Yo, sin ir tan al extremo, digamos, de quienes ya directamente se han vendido al bando del enemigo, que eso también los hay, digo, da la impresión de que no hubiera una, en el mundo de la dirigencia gremial, sobre todo, gente que acepte, desde la humildad también, tampoco lo estoy diciendo desde la presunción de ser vanguardia de nada, Claro. pero el hecho de decir, pucha, ¿cómo podemos contribuir desde esta organización a un cambio social que altere un orden que lo único que está generando es exclusión, marginalidad, pobreza, indigencia, y por tanto esto que nos afecta también a nosotros, como pueblo trabajador, lo tenemos que cambiar? No veo ni siquiera que se planteen el desafío. Bueno, yo creo que cuando uno habla de esta dirigencia, habla absolutamente de la superestructura, ¿no? Es decir, hay sindicatos que son minoritarios, diríamos, en su concepción, que sí se lo están planteando, y sobre todo en las estructuras del medio para abajo, en cuerpos delegados, en comisiones internas. De paso aprovecho para mandar un gran saludo a los compañeros del gremio de la carne, que hoy desarrollaban un paro de 24 horas en repudio a la brutal represión que sufrió los compañeros del frigorífico Penta el viernes pasado. Sí. Es decir, que sí se plantean esa rebeldía, esa disconformidad ante la voracidad patronal. Las grandes estructuras, por el contrario, en estos 4 años de macrismo, pusieron de relieve su capitulación y su entrega absoluta, acompañaron de alguna manera el proyecto de Macri, y hoy mismo son comparsa de las grandes empresas, de las multinacionales, que están presionando para que se levante la cuarentena. Uno escucha a gente como Gerardo Martínez, como Daer y otros, y empalman perfectamente, sintonizan con el reclamo de los liberales y de las grandes patronales empresarias, ¿no? Dante, ¿y cómo estás viendo el proceso de las empresas recuperadas? Yo creo que el tema de las empresas recuperadas, mira, no estoy tan informado, pero creo que este tipo de emprendimientos, que son muy loables, que surgieron con muchísima fuerza, sobre todo después de 2001, ¿no? Sí. Necesitan, ¿no? Considero absolutamente válida la experiencia. Yo no sé si tanto en el terreno de lo económico como en el terreno de la conciencia, y porque permiten avisorar de cómo los trabajadores, a demostrar que los trabajadores
pueden producir, que pueden gestionar incluso los productos que van saliendo de estas fábricas recuperadas sin la necesidad de una patronal. Desde ese punto de vista es un dato de la realidad absolutamente progresivo, pero para eso, además, para poder desarrollarse, para poder subsistir más en el marco de este capitalismo brutal, necesitarían del apoyo de un Estado que acompañe, de un Estado que acompañe con créditos blandos, que ayude realmente a desarrollar las cooperativas y un sector tan importante de la economía que no es la economía capitalista tradicional ni las multinacionales, ¿no? Pero claro, dentro de ese marco general de gravedad de la clase trabajadora, creo que no son una excepción las fábricas o las empresas recuperadas que de alguna manera casi heroica, te diría yo, están resistiendo estos embates, ¿no? Así es. Te hago la última. De esta cuarentena vamos a salir, ¿no? Porque evidentemente el virus en algún momento va a declinar y espero que sea pronto. Se estima que para el fines de abril y la primer quincena de mayo estaríamos en el pico. Después se supone que después de la máxima expresión de la curva iría en baja, y es probable que en el mes de junio estaremos empezando a liberarnos del mismo, y si no será un poquito más adelante, cuando salgamos de la cuarentena. ¿Habremos aprovechado este tiempo desde una mirada de la clase trabajadora para salir fortalecidos, o pensás con nuevas reivindicaciones, o pensás que por el contrario se sale debilitado, con mayor nivel de desocupación, con más presión por parte de los trabajadores sobre el empleo, o, en fin, con debilitamiento general de la clase? Yo creo que se nos presenta un panorama muy complejo, muy contradictorio, y en el aspecto económico-social bastante sombrío. Lo ha reconocido el gobierno, lo reconoce cualquier científico social, cualquier persona o cualquier militante que esté analizando la realidad, sabe que vamos a un escenario muy, muy difícil para la clase trabajadora. ¿Y dónde estaría la contradicción? La contradicción depende de cómo la militancia que está jugada por una transformación social aproveche para intentar desarrollar una amplia deliberación en la base trabajadora, porque de aquí tendríamos que salir con algún nivel de desarrollo de la conciencia y de la necesidad de un nuevo tipo de organización del movimiento obrero, del movimiento sindical, y también de la necesidad de una herramienta política de transformación, ¿no? O sea, que sea una herramienta unitaria, claro, que no se quede en la política de limitarse permanentemente de los demás, sino que busque la confluencia con amplios sectores. Soy un convencido de que si un amplio sector de la masa trabajadora, mayoritariamente peronista, no reacciona ante estos atropellos que ya estamos viendo hoy diariamente de las patronales, si no tendemos a buscar la unidad de acción y la unidad alrededor de un programa mínimo, nos van a llevar puestos. Entonces creo que todo depende también de nuestra disposición para ese diálogo y para prepararnos para esa salida para el día después de la pandemia, de que podamos salir desde el punto de vista político por lo menos fortalecidos. Muy bien, muy bien. Bueno, te agradezco mucho, Dante. Mario, un abrazo para vos y para toda la audiencia de La Brújula, y hasta cualquier momento. Bueno, igualmente, fuerte abrazo y hasta siempre. Te vamos a volver a llamar. Chao, gracias. Chao. Bueno, hemos hablado con Dante Alfaro, de la agrupación La Fossati, de educación, un dirigente, como ustedes habrán apreciado, con enorme formación gremial, política, con experiencia histórica. ¿Qué está diciendo? Bueno, que hay que
la clase trabajadora, los trabajadores, el pueblo trabajador tiene que dialogar entre sí, tiene que acordar un programa mínimo para poder aflorar, e incluso respetando lógicamente el orden democrático, poder planteárselo al presidente de la nación. Así que me parece que hoy estamos ya siendo, les voy a decir con precisión, porque tenemos aquí la hora oficial, que dice que son las 13 horas y 51 minutos y 40 segundos, o sea que nos quedan poquitos minutos. Creo que hemos tenido un programa con muchos elementos. Hemos hablado con Juan Carlos Sena sobre los ferrocarriles, los trenes sanitarios, pero los ferrocarriles en términos más globales. Hemos hablado con Gladys Esperanza sobre educación, y cómo las tecnologías de la información y las comunicaciones irrumpen en este escenario, pero no reemplazan bajo ningún punto de vista la estructura tradicional, que también tiene desafíos por delante muy grandes. Y hemos hablado con Dante Alfaro sobre la situación de la clase trabajadora. También nos hemos expresado a favor de un ingreso básico universal, con lo cual creo que hemos compendiado un programa que a mí me deja particularmente satisfecho. Yo creo que lamentablemente el gobierno nos está diciendo que nos quedemos en casa, pero no nos está diciendo cómo va a ser el día después. Y me parece que estamos desperdiciando oportunidades. Personalmente, como estoy en la actividad política de hace tanto tiempo, pensé que Alberto Fernández en la noche del 28 de octubre iba a decirnos cuáles eran los lineamientos estratégicos de su programa económico, social, fundamentalmente, dado que el programa político es el respeto por la Constitución y las instituciones de la democracia. Sí queríamos saber cuáles eran los lineamientos económicos sociales. Eso no se dio, pensé que lo iba a ser el 10 de diciembre, tampoco se dio. Después pensé que lo iba a decir el 1 de marzo, cuando se inauguraran las sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación, donde el presidente tiene que dar el estado de situación de la nación, al tiempo que los lineamientos por los cuales va a transitar el año 2020, tampoco lo obtuvimos. Y ahora entramos en una cuarentena, pero nunca tenemos cuál es el proyecto, porque si cuando saliéramos de la cuarentena, vamos a poner el 1 de agosto, vamos a extenderlo, el 1 de agosto salimos de la cuarentena, perfecto, y el 1 de agosto estamos reconstruyendo el sistema ferroviario, el 1 de agosto estamos empezando a construir un nuevo sistema de autopistas en la Argentina, el 1 de mayo el 1 de agosto estamos empezando a construir un gran puerto, las bases de un gran puerto que necesitamos en la provincia de Buenos Aires, que sustituya al puerto viejísimo ya e inadecuado que está en la ciudad de Buenos Aires, un gran puerto allá en la zona de La Plata. Si cuando el 1 de agosto estamos empezando a hacer aeropuertos en el país, un enorme aeropuerto comercial donde el país empiece a sacar desde allí para todo el mundo sus productos, los productos de su economía, de las economías regionales. Si a partir de ese momento empezamos una etapa donde le empezamos a dar cada vez más importancia a cada una de las empresas que tenemos en la Argentina y que es el fruto de iniciativa de emprendedores, o a las propias empresas recuperadas, a las cuales no solo vayamos a apoyar desde el punto de vista crediticio, sino también desde el punto de vista del conocimiento, de cómo se administra mejor una empresa, cómo se puede mejorar la producción, cómo el Instituto Nacional de Tecnología Industrial se incorpora a la vida de cada empresa para que cada uno produzca más y mejor, cómo vamos aprendiendo de una manera sinérgica entre todos para poder sacar a la Argentina adelante en forma rápida y exitosa, cómo vamos a recuperar el manejo de las finanzas, cómo vamos a patear para adelante la deuda externa hasta que no tenga peso, porque nos está condicionando y nos está empobreciendo. Se pagó hace pocos días 250 millones de dólares, que no debieron haberse pagado, que debió haberse volcado al mercado interno. Bueno, si supiéramos todo eso, yo creo que aguantaríamos mucho mejor la cuarentena, pero si nos dicen que la cuarentena es para volver a la normalidad, y la normalidad es una tasa de pobreza del 40%, la normalidad es más del 50% de nuestros niños y adolescentes siendo pobres o indigentes, si la normalidad es tener más de 3 millones de viviendas
en condiciones absolutamente precarias, con hogares que son invivibles, donde la propia cuarentena se transforma en una verdadera tortura. Eso la verdad que no me gusta. Me gustaría que aprovecháramos y que el presidente nos dijera, miren, dure lo que dure la cuarentena, cuando salimos como un cohete, salimos con la alegría de que se terminó y vamos a mover todos los recursos que tenemos, campo, industria, servicios, inteligencia, sistema educativo, sistema productivo, sistema sanitario, todos trabajando a full para sacar a la Argentina adelante. No lo veo y me preocupa. Hay tiempo y habrá que esperar. Tengo paciencia, tenemos que tener paciencia, pero necesitamos también en algún momento llenar el ánimo de esperanza, porque si no la verdad es que la Argentina se va transformando en un país difícil para vivir. Difícil para vivir cuando es un país maravilloso y tenemos todo para un gran despegue. Pero me parece que nuestra dirigencia política hace demasiadas décadas le está errando el vizcachazo, y más allá de tener estabilidad democrática y 2 o 3 grandes aciertos que le reconocemos a toda la dirigencia política y de la buena voluntad de nuestros dirigentes políticos, creo que está faltando ese espíritu de grandeza que nos saque de este pozo en el que nos han metido y que no nos lo merecemos. No nos lo merecemos los que somos más grandes, pero mucho menos lo merecen los jóvenes, los adolescentes y los niños. Hay que salir de esto, y de esto se sale con gran audacia, con gran energía, con enorme entusiasmo, metiéndole para adelante con todo y claridad en la orientación. Por eso le hemos dado en llamar a este programa La Brújula, porque hay que saber a dónde queremos ir, a dónde queremos llegar en esta enorme marcha que es la vida de todo un pueblo. Bueno, aquí no los abandono, nos volvemos a encontrar mañana a las 12 por Radio La Luna, AM 1140, y este programa, que repito, hemos dado en llamar La Brújula. Chau, hasta mañana.